que mató todo aquilo que non renta xa empezou. As rúas nos dan de ser, agora non se prohíben as apertas. Sube o volumen que xa empeza a fechar. Solo quero ir na llama, non sinto nada. Xa non lembro nada, solo quero ir na llama, que esta noche va a quedar marcada. Hoxe estamos todos aquí, se ninguén quere dormir. Hai máis de 1000 motivos para rir, misturados que as ganas de sair. Xa non lembro nada, solo quero ir na llama, non sinto nada. Xa non lembro nada, solo quero ir na llama, esta noche va a quedar. Muy buenas noches, es jueves 10 de octubre 2024. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Yo soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio de motor. Hoxe estamos todos aquí, que ninguén quere dormir. Hai máis de 1000 motivos para rir, misturados que as ganas de sair. Ya sabes, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña, o si nos escuchan en Kuala Lumpur, pues por internet escribes quackfm.org/directo y ahí estamos. Hemos gritades e nos gritamos. Hemos gritades. Arrancamos Escape Motor, programa número 6 de la tercera temporada, octava temporada ya en Quack FM. Como siempre, con don David López en el asiento a la derecha. Muy buenas noches, don David. Muy buenas noches a todo el mundo y buenos días a Tokio, que son las 6 de la mañana. Ah, es verdad, que tenemos ahí la pantalla. Se están levantando para currar. Marta nos Sí. ha puesto ahí el reloj. Es verdad, es verdad. Y sabemos ahora... A la gente de Nueva York también, que son las 5. Mira, en Los Ángeles están comiendo. Están con a las postres. 2 están, sí. Bueno, Muy buenas noches a todos. aquí estamos. Bueno, hay que saludar a la persona que hace posible que salgamos al aire, que se nos escuche tan nítido, que no es ni nada más ni nada menos que Marta Gómez, nuestra técnico residente. Muy buenas noches, buenos días y buenas tardes. Directora de Enworking. Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. Programón que te quedó el martes pasado. Programón. Escucharlo. Que vale la pena. El próximo será el 22. También vale la pena. Vamos a tener aquí a la gente de Enki. 22 de octubre. Vamos a ver las qué hacen 20. con todas esas carreras y qué hay detrás de todo eso. Muy bien. Pues ahí estaremos al pie del cañón. Bueno, y saludar a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, que nos sintoniza en directo, y, como no, otro jueves más, a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM y en siberiafm.com. Ya sabéis que estamos en Facebook, tenemos Instagram. Ya subí el último programa a YouTube. Sí, que sé que me lo ibas a decir. Estamos ahí ya. Sí, ya lo subí también. Pues hay que recordarle a la gente que se suscriba, que le den me gusta, que compartan y que comenten. Aquí nosotros dejamos que la gente comente. Efectivamente. De hecho, ya tenemos un montón de gente comentando en el directo. Sí, Muy sí. buenas a todos. Porque hay un Anda montón. por ahí Mira, ya Beatriz, Marcos. está Julio, Nico, Yu, un montón. Lagarto, Pablo Gómez, no Pablo falla. Gómez, me he vuelto a hacer la pole. Marcos Sí. Magán, está todo el mundo ahí. Bueno, que ya sabéis que, ahora que está, me recuerda Marcos Magán, que se canceló la prueba del autocross este fin de semana, que era el sábado 12, por problemas de lluvia, de exceso de lluvia, y será el próximo 19, el sábado siguiente, lo pasan para el sábado siguiente, o sea que ya lo sabéis. Bueno, ¿tortilla con cebolla? ¡No! Enséñala ahí la tortilla. Hoy viene de As Rodas.
los amigos Sonia y Suso allí en Espíritu Santo. Y es sin cebolla, que lo sepáis. El que le eche cebolla a la tortilla, delito penal. Efectivamente. La tortilla puede llevar chorizo, puede llevar atún, pero cebolla no, lo siento. Es la de aquí no. Beatriz de Torense, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Y tenemos que saludar también a la persona que nos acompaña hoy aquí. Don Manu Pérez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Acércate. acércate. Sí, Buenas claro. noches, Es que, aquí Claro, estamos. es que estamos acostumbrados a estar en la telegaita y en la telegaita le pone el pinganillo ese ahí al atómico. lado y entonces, claro, Claro, se nos bueno. se nos sale de encuadre. la cara de Manu la estáis cansados de verla porque es el comentarista oficial del Mundial de MXGP en la TVG 2. Es así, ¿no, Manu? Pues ahí estamos. Este año ahí estuvimos ahí apretando a los pilotos gallegos. Gallego, exactamente. Sí, sí. Segunda temporada fue ya, ¿no? Esta era la segunda que hacías, ¿no? Así es. ¿Y ya sabemos si hay tercera o...? Bueno, Bueno. de momento No puedo desvelar nada, ¿no? la experiencia, pues mira, me ha traído estos 2 años y bueno, estoy muy agradecido por todo ello. Muy bien. Ah, bueno, sí, Fredín, que anda por aquí. Vale, sí, vale, venga, andas por ahí, efectivamente. Sabemos que anda por ahí, que no la habíamos saludado. Bueno, tenemos momento H, por siempre hay alguna cosilla por ahí. No, pero no. Ah. ¿Y a quién felicitamos? ¿Quién es el del Felicitamos cumpleaños feliz? a nuestro becario 2, Al Junior. a don Iván Carbona Jr., que está hoy de cumpleaños, además. Hasta luego. Ay, por cierto, Se claro, nos van los chicos de Villenias. es que te estamos despidiendo, Estamos veis que hacíamos así. saludándolos porque ellos Son los teloneros. nuestros teloneros. Son los teloneros, Teloneros. de escape motor. Entonces, pues ya está bien recogido ya. Porque estos ahora también hacen vídeos. Y hay que acordarse, hay que buscarlo. Villenials, están en TikTok, tienen unos cortes muy buenos de los programas. Os podéis partir de risa si queréis reíros un rato. Bueno, aparte de sintonizaros a las 22:00, en el 103.4 tienen los vídeos. Pero en mira, el TikTok plan famosos. es perfecto. Empiezas a las 10, Sí. cenando, escuchas a Villenials y después, relajado, ya vienes y te incorporas a Escape Motor. El plan es fabuloso. Ya sabéis. Y para los que cenen a las 9, pues descargan en Working. Claro. Y Es de que- 9 a 10 Claro, Mira, escuchan en Es Working. una Es un tarde, plan fabuloso. una tarde noche en Quack FM. Muy bien, ahí, muy bien metida la culita. Eres te empapelarán. Guardia Civil, la patrulla ya está aquí. Te han dado el alto, pare usted aquí. Guardia Civil, ahora te van a crujir. 300 euros, páguemelos. Dice, eu. Y dirá, eu autocross. Gente, por favor, de mí tenga piedad. Si hay un pronto pago, usted paga Y la es para el mitad. DJ. Está Marta está que se sale, ¿eh? Exactamente. Eu autocross, el amigo Rubén y el amigo Django. Pues ha hecho un saludo para ellos también, que tampoco se pierden una, ¿eh? Bueno, Julito, sí, me ves así un poco tapado hoy con estas gafas. Vienen a atracar un banco. Y esta mascarilla. Porque tengo ahí un pequeño problema ocular en el ojo que se me ha pasado también al labio y por eso tengo esta pequeña protección. Vamos, que Pero nos mira mal. Nada grave, nada grave. Estamos ya en recuperación. Bueno, momento bache. Tenemos que... yo no sé si estos días que llovió tanto circulasteis por la avenida Alfonso Molina, porque yo estaba probando un coche ¿Cuál, por de estos que por la traen... piscina? Sí. De estos que traen el asistente de cambio de carril y todo esto, y se empezaron a iluminar y todas las luces, y warning, y me faltó decirle, Xurxo, ¿por dónde vas? Porque, sinceramente, no se ven los carriles. No.
llueve un poquito y como sea de noche, no, bueno, de día tampoco, pero es que no se ve la de pintura de día, los de carriles. día se intuyen, de noche, entre la falta de iluminación y la falta de pintura, es que ya, y después cómo está el filme, Tú- está deteriorado. Entonces, Tú porque vas... espera, que Es- no me digas que no hay línea de teléfono. A ver, bueno, nada, que está Marta ahí probando las líneas de teléfono. ahí A ver qué pasa. dándolo todo, No, no funciona. no nos funciona. Pues la hemos liado. Un momentito, No, Nada, a ver. podemos hacerlo de otra manera, ¿eh? Sí, Móvil por móvil. y a la vieja usanza, manos libres. A ver si conseguimos ahí un pequeño fallo técnico. Las ruas no están desiertas. Ahora no. Mira, Beatriz, que Beatriz le mola un momento bache. Vea, nos tienes que mandar cosas de tu zona para poder comentar aquí, porque seguramente también tendréis por allí problemas de baches y esas cosas. Creo que ya lo tienen medio. Creo que vamos a hacer un apaño ahí, a la vieja usanza. Sí, Julio, son una vergüenza. Es increíble. Tenemos las carreteras de los ayuntamientos mejor que las carreteras nacionales. Es que esto es. Yo no sé tú, Manu, que tú, por la zona donde tú te mueves, ¿cómo están las carreteras? Pues están bastante rotas, están bastante rotas. ¿No te estarás pensando en buscar un todoterreno? Hombre, claro, es que a ver, lo de un sub tampoco me sonaba mal, pero La bueno. verdad que es algunos sitios, y sobre todo eso, que las nacionales tenían que estar más cuidadas, y la verdad que pasta para radars tienen, pero pasta para repararlas, pintarlas y arreglarlas, para eso no. Pues a ver si ir mandándonos cositas, que nosotros le damos caña aquí a todos los ayuntamientos, ¿eh? Vamos a hacer la vieja usanza. Eso, no. ¿Qué es lo que tienen los directos? Mira, te llaman el llanero solitario. Pues venga, vea, nos mandas ahí cosillas. Gracias, Morales. Morales nos está diciendo que se escucha perfecto por fin. Sí, perfecto. Bueno, Sí. pues... Entonces ahora tienes que bueno, pues vamos a hacerlo a la vieja usanza. a la vieja usanza, con manos libres. Venga, Porque No sé no hay qué. otra. Así que... nos va a escuchar bien a todos. Sí, aquí... Vamos. Seguro que hay un problema con la centralita de la... Igual tiene humedad en el libro. Sí, puede ser. Hola, Pisco. Te llamo por aquí porque tenemos un problema con la centralita y te llamo por aquí. ¿Tú nos escuchas bien? Vale, estupendo. Pues Uy, manos libres. espera, vamos a poner manos libres y así lo tenemos ahí mejor y más cómodo. A ver. Ahora nos escuchas. Ah, perfecto, fabuloso. Bueno, vamos a ver. Tenemos al teléfono a Alfonso Bentín Gil. Si decimos así, seguramente que igual hay gente que no lo reconoce, pero si hablamos de Pisco Bentín, hay muchísima gente del mundo del motor que lo reconoce. Muy buenas noches de nuevo, Pisco. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí estamos con estos pequeños problemas técnicos de última hora. Bueno, Pisco Bueno, Bentín... non sei, pois que eu teño un gripazo tamén de la pistón e todo. Sí, bueno. Ya te notaba yo así la voz un poco entrecortada. Entrecortada. Mira, hay un remedio fabuloso, que es un poquito de licor café. Amigo, ese faime mal. Sí, Faime moito mal. pero a ver, un chupito, non moito. Bueno, Coñac.
Ah, vale, también. Coña con una clara una yema de huevo El 103 de toda la de vida. toda la vida. Los remedios nada. Bueno, vamos a ver. El señor Ventís acaba de proclamar ya campeón gallego de Rally Mix 2024 en categoría Carcross, además por segundo año consecutivo. Felicitarte de todas formas ya. Y no sé, una curiosidad. ¿Tienes la ropa seca ya de la última carrera? Pues creo que está colgada, sí. Pero esto es fin de semana, sí, fin de semana también. Pero bueno, los tramos había ahí. Compré el mono este año, bueno, fue un detalle ahí de unos patrocinadores Sí. y ya está gastado casi. No me extraña. Mira, pero es que en algunos tramos casi era mejor ir en lancha, ¿eh? Sí, eso también es verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso no es culpa nuestra ni de la escudería. No, a ver, al final fueron las inclemencias meteorológicas, pero bueno, es lo que hablamos, ¿eh? Es que en algunos sitios levantaban agua que es que no se os veía. No. Sí, había mucha rodera y bueno, tal como llovía, sabéis que eso estaba todo inundado, parecía, Sí, no sé, que bajaban ríos. tal cual. Mira, Pisco, ¿tú cuántos años llevas compitiendo? Pues empecé en el 2018 en montaña aquí cerca de casa, en la subida a Escusa, Ajá. y hice la subida, bueno, hice la Escusa, hice la Estrada y después el Rally Mix de Barbadas, el primer año, el 2018. ¿Y siempre ya con Carcross? ¿Perdón? ¿Con Carcross? Sí, siempre en Carcross. Porque, Nunca ¿cómo? antes había competido ni nada. Nada, Siempre nada. fui así un poco loco, pero no nada. Pero, o sea, no vienes del mundo de las motos ni nada tampoco. No, sí, a ver, siempre me gustaban las motos y eso, siempre tuve motos, de todo tuve, pero nunca competí en nada. Ajá. Vale. Y tenía ahí la espinita y al final pues me surgió la ocasión y compré el coche, un Carcross. Ujú. Estaba indeciso ahí de comprar un Saxo o un Carcross y al final fue lo mejor que pude haber hecho. Mira, ¿y cómo conociste a Jacar? ¿Cómo conociste al amigo perfecto? Pues fue un poco casualidad, un amigo mío corría con Jacar y bueno, fuera en el Rally Mix de Portas, creo, cuando lo gané, Sí. que fue así un poco coincidencia y tal, le habló de mí y bueno, fui un día allá junto de él y bueno, hicimos buenos tratos, la verdad. ¿Y te Y lió? buenas amigas también. Sí, buenas días, porque yo veo que visitas mucho la fábrica de aquí de Jacar, ¿eh? Sí, son muy buena gente, me tratan bien, bueno, creo que a todos, pero sí, tenemos un poco de confianza que bueno, tengo que agradecerle mucho. Y son unos enamorados del motor, ¿eh? Eso es otro. Ellos también es fin de semana y porque no se puede por la semana, si no, Sí. creo que ya estarían también. Sí, es verdad. Mira, claro, tú el Carcross lo utilizas prácticamente siempre en asfalto. ¿Te lo hacen un poco a tu medida o con alguna recomendación que les des tú o te recomiendan ellos? No, ellos hacen el modelo, cada año sabéis que quitan un modelo, pues siempre con algunas mejoras. Y nada, yo se lo pedí el primero, la verdad es que encantado porque todas las subidas ya tenía muy buenos resultados y aún así siempre los mejoré con este coche. Y ya te digo, desde el 22, que fue el primer Jacar, tuve el 22, lo vendí, cogí el 23, lo vendí y ahora tengo el 24. La verdad es que es una pasada de coche. Mira, una Todo cosa, sube. No es por hacerle la pelota ni mucho menos, No pero hace falta. va muy bien. ¿modificas mucho con respecto a la tierra, los tarados de las suspensiones y eso? ¿Tenéis que modificarlas mucho o vais tal cual? Sí, se modifica. Yo por lo menos sí que lo modifico. De hecho, ahora estoy probando unos amortiguadores de asfalto ya solo para asfalto. Pero hasta ahora era, pues en cada carrera tocaba Rally Mix, pues levantarlo, reglajes de tierra, caídas, todo, varía todo. Que el fin de semana siguiente tocaba montaña, pues otra vez a volver atrás. Y así, hasta que decidimos coger ahí unos amortiguadores y probarlos y a ver, estamos en progreso. Mira, hace unas semanas te vimos aquí con Darío Calviño en el Ecorrally de Coruña. ¿Qué tal fue la Sí. experiencia? Eso fue una aventura de cojones, la verdad. Eso fue, la verdad es que fue tremendo. Buah, no nos cargó
coche el sábado al mediodía, no sé qué pasó en la base de carga, se le cortó, no nos cargó, salimos con muy pocos kilómetros, y claro, aún eran kilómetros. Sí, Ya se nos dio la noche, como a todos, sí. pues allá por el medio del monte sin luces para poder llegar a María Pites, ¿no? Sí. Sí. Allí encendimos las luces y creo que quedaban 2 kilómetros, no, marcaba cero, ya desde, yo qué sé, 20 kilómetros o algo así, que nos marcó cero. Menos Pero mal aún que... aguantan, la verdad es que aún aguantan. Aguanta, sí. Aguantan. Ese último tramo nocturno, nada, Darío lo conoce bien, o sea que casi Sí. iba con los ojos cerrados, un poco más. Iba un poco lento como siempre, pero bueno. Sí. Mira, seguro que os echasteis unas risas, ¿no? Sí, eso garantizado, ya lo sabéis. Porque... Muy bien, lo pasamos muy bien. Una experiencia nueva y bueno, yo nunca montaba de copiloto ni cogiera un libro de ruta de estos o un carnet de esos. Sí. Pero la verdad es que se me dio bastante bien. Me perdí, bueno, yo un par de veces allí en Dos Cruces, que era un poco complicado, pero del resto muy bien. Y había muchos, ¿eh? Sí. Había. Aparte- Tranquilo que no fuiste el único que se perdió, ¿eh? Aparte había también muchas viñetas, pues eso, como son para el Mundial, que las distancias pues pueden ocultar parte de ellas y había que hilar fino. Claro. Exactamente. Y nosotros íbamos con un móvil, con una aplicación que nos dieron allí el viernes a la mañana, ya ves tú, no lo hicimos tan mal. Ibas con el rabito, con uno de estos, ¿no? Sí, con el Pues, tránsito. vale, el que llevábamos nosotros también igual. O sea que... Sí, pero bueno, yo nunca anduviera en eso y porque un chico allí la verdad es que muy bien nos explicó allí cómo funcionaba Ujú. y dijo, no, tenéis que meter todos los que nos dieron allí los números Sí, en ellos todos. sí, los datos. Unas guiadas, dijo él, yo ayer anoche eché no sé cuántas horas, me dijo. Sí. Pues nosotros allí como pudimos fuimos metiendo y fuimos tirando. Si no, pues estábamos más que vendidos. No me extraña. Sí, señor. Bueno, a ver, si no metes los tiempos, es dedicarte a navegar, no perderte y llegar a los sitios. Sí. Si llegas tarde y penalizas Sí. y tal, pues a Claro, ver. pero vas un poco a la aventura, no tienes, Claro. ¿sabes? No tienes una referencia, digamos Claro. así. Sí, justo. Mira, ¿ya probaste el queso ese que ganaste ahí en Cuntis? Pues sí, ya casi va allá. Ya, ¡A modo! el año pasado ya allí corté y este año igual. Muchos se marcharon y ya no me dio tiempo a darle, pero yo, ¿para qué quiero tanto queso? Partí allí con la familia y con el que andaba por allí, conocido y pues. Claro, muy bien. Y aún queda algo en casa, ¿eh? Aún queda, bueno, es bueno. Mira, en el Rally Sprint de Ramirás fuiste ahí con otro aparato de Yakar, con ese Lancia Stratos que tienen ahí, con copiloto con Nuria. ¿Qué tal la diferencia del artefacto ese con el Carcross? Pues cambia. Sí. De hecho subí ahora un onboard y cambia mucho. La gente me dice que, claro, voy mejor con el Carcross, claro, a ver, es normal. Claro. El Carcross llevo no sé cuántas carreras y el coche llevo 2 carreras. Bueno, creo que no tengo un mal ritmo. Nos pusimos terceros ahí, bueno, luchando con Carracedo, que es un chico muy rápido. Oh, Y en el último tramo, pues nos salimos por mala suerte por querer atacar y bueno, un poco culpa mía porque estaban los tramos bastante complicados y bueno, al querer atacar ya sabemos cómo pasa. bueno, lo dejaste aparcado allí al lado de un árbol, ¿no? Sí, allí en medio de la silveira. Claro. Aunque no me... Si ayudaban de poner árbol o silveira, pero Sí. fue Pero silveira. gracias a Dios no pasó nada, la verdad es que no le pasó nada de nada, estos son buenos para eso. Mm. Estaba un poco acojonado porque decía yo, ostras, a ver si iban a venir encima. Y bueno, ya la gente estaba yo allí en la curva avisándoles de que, bueno, que amenizaran un poco. Sí. Y la verdad es que, bueno, tuve el corazón en un puño mientras, desde el número 15 que era yo hasta el 90 creo que era, Ostras, tuve el corazón en un puño. no me extraña. ¿Y te planteas más pruebas? Pues no sé, esto es un deporte muy caro y bueno, se portan muy bien conmigo, patrocinadores, Yakar y tal, pero yo qué sé, tendría que buscar a alguien a lo mejor que me echara una mano de verdad y es muy complicado. Mira, ¿tú llevas la cuenta de todas las carreras que hiciste este año? Entre Rally Mix. Pues la verdad es que no, yo me echo para adelante, no pienso cuántas llevo. Yo soy así, un poco abramado.
Mira, a Barbadas vas a ir, o aunque ya eres campeón, vas a participar igual, ¿o no? Sí, sí, a ver, es lo que dije. Me invitaron también a una prueba allá abajo en el sur. Una subida muy, muy bonita y que hay mucha afición. Y la del Mármoles se llama. Ah. Subida al mar. Que hay muchísima gente y bastantes carcross. Y tenía ganas, pero bueno, como coincidió con Barbadas, Marabú se lo merece, es un tío 10. Y bueno, aún por encima salimos en el cartel, que menos, ¿no? Hombre, claro, efectivamente. Sí, dirán dónde está el de la foto, entonces. ¿Cómo? Que dirán dónde está el de la foto, del cartel. Exactamente. Claro. Aunque bueno, iré con otro coche, pero ese es el del año pasado. Este año no sé si iré con el mío. Bueno, estuvimos ahí hablando de barajar otras opciones, pero a ver qué se cuece. Bueno, ¿y ya tienes encargado entonces el carcross de Yakarta del 25? Pues aún no, hay que vender primero este. Aunque bueno, ayer me hablaron ya que un italiano que me lo quería. Me cago en el mar. Y bueno, a ver qué pasa. Además, Yo que iba a hacer la cuña ahora aquí, se vende carcross, solo No. uso fines de semana, paseos, siempre garaje, ¿no? siempre carajo. Siempre, bien tratado. Eso. Yo otra cosa no, pero mantenido está bastante bien. Claro, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Justo. Eso Las cosas si no las cuidas un poco, la verdad, y No bueno, las pu- la no verdad, las tengo puedes una no tengo las una puedes asistencia disfrutar, que claro. eso es la hostia, porque revisan toda la perfección, se paran con todo, lo que necesita y están, es la hostia. Es que al final tú sí que le tengo que agradecer mucho. tú puedes disfrutar el coche porque el coche se cuida y al final estas máquinas con las que estáis compitiendo las tienes que cuidar, si no Si no, se rompen, ¿eh? Claro. O sea, al final son cancillas. Sí, señor. Si no andas un poco encima de ellas, pues acaban siendo cancillas. Muy bien. Señor Bentín, don Pisco, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, entiendo que en Barbadas va a salir también a darlo todo, ¿no? Que ya seas campeón. Hombre, yo siempre voy a intentar hacer mi carrera y lo que surja. Está claro que de pasión no voy, ¿eh? Ahí. Pero bueno, tú eres de los pasión no vamos. tú eres de los del dicho, si hay que ir se va, ir para nada es tontería, ¿no? Claro. Exacto. Ahí, como tiene que ser. Muy bien, Pisco, oye, pues muchísimas gracias por atendernos a Nos pesar vemos de... en el próximo de Corral y Ah, sí, sí. Es verdad. Es verdad, sí, seguro que nos vemos allí. Ahora ya sabemos cómo funciona la rabita, así que nos veremos por allí. Oye, muchas gracias por atendernos a pesar del gripazo y nada, sigue con el tratamiento de... tienes que disculpar, pero bueno, estoy bastante fastidiado. De hecho, tengo fiebre y todo, pero no no podía haceros el feo, vamos. Vale, se agradece un montón. Pues nada, doblemente. Claro, y sigue con el tratamiento del coñac o del licor café. Mejórate y Mejor enhorabuena. Mejor el coñac, Muchas vale. gracias. Venga. Un abrazo, Pisco. Hasta la próxima. Hasta luego. Un abrazo. Chao, Chao. Chao. Bueno, pues mira, al final, bueno, estamos solucionando con él. Se escucha bien. Se escucha bien, sí. Sí, sí, Se sí. escuchaba bien además a través del Facebook. Vale, nadie no se quejó, ¿no? Por ahí. No, bueno, yo Perfecto. lo que voy escuchando. Bien, bien, así me gusta. Bueno, pues vamos a meter el calendario. Nada, hoy Marta está, pues, está a lo suyo, porque como no tiene que hacer las llamadas, está a lo suyo. Vamos con el calendario porque... Sí, Marta. Estoy hablando con Mariano. ¿Cómo? Que está espera, yo no estoy hablando Digo con- que estoy hablando con Mariano. Ah, estás hablando con Mariano. A ver si puede solucionar. Repíteselo porque como se quitó los Claro, cascos. me quité los que estás hablando con Mariano. Es que tú estás a tu bola, Sí, ¿eh? sí, justo, verdad, justo. Tal cual. Anda, anda. Bueno, vamos con el calendario, porque, bueno, antes del calendario, hay que felicitar a Shirley y a Cubi, padre e hija de Viveiro, porque Shirley es la primera mujer europea que gana una etapa en el Eco-Rally en China. Se fueron a correr unos cuantos españoles a China. Ah, bueno, es cierto que se iban allá. Sí, acabaron el Eco-Rally de Coruña y se fueron para China porque quieren hacer una prueba del Mundial en China y necesitaban gente. Bueno, Pues tenemos allá- que allá se preguntarle a fueron. ver cómo están las carreteras allá. Si ¿Es están más verdad? cuidadas que las nuestras. Pues mira, acabaron quintos de la general, se llama Greater Huangshan International Eco Rally. Más o menos esto viene siendo así algo en chino, ¿no? Sí, que Hicieron- es la carrera del Eco-Rally chino. Efectivamente, traducido. Hicieron 2 terceros puestos y un primero en la quinta y última prueba, que era la más larga. Bueno, esto me lo apuntó aquí Marta, porque hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Hai moito tarado. Moito tarado de Dios. Sí, pues bueno, hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental.
Como os comenté antes, se aplazó el autocross do Castro para el sábado 19, que organiza la escudería Rally Actividad del amigo Marcos Magán. Tenemos la novena concentración en la LIN del GSI Day el sábado día 12, quedada de Opel Pre 96 y versiones OPC. Se juntan en el centro comercial Pontiñas desde las 10:30 de la mañana. Está la Liga Trial Bosch que llega a Manzaneda el sábado y domingo también. El Rally de la Vendimia en Almendralejo, de la Copa de España de rallies de asfalto. Podría andar a Jorge Cajiao y Javi Martínez, que por cierto, Jorge acaba de ser padre, parece ser. Hay que felicitarlo. Pues hay que felicitarlo entonces. Exactamente, sí señor. Y tenemos el Enduro de las Naciones en Silleda, los ISDE 2024 Spain. Son 6 días del 14 al 19. Toda la infraestructura está montada en el recinto de la Feria Internacional de Silleda. Y recordaros que el sábado 12, de 7 a 9 de la tarde, será la ceremonia de inauguración en la Plaza del Laboradorio en Santiago. Y el lunes 14, desde las 8 de la mañana, sale el primer corredor. Y ahora vamos a intentar llamar a... ¿Tú vas a ir por allí, Manu? Tú Pues, el enduro, tú eres más de motocross, pero... No, yo soy de todo el motor, de todo el motor, todo el motor Todo lo que me... lleve 2 ruedas. Le Y va. haya barro. Bueno, claro, tiene que haber barro. Bueno, vamos a llamar a Bueno, pues mientras tú marcas ahí a... Sí, tú recuerdas algo que tengas por ahí. No, lo que iba a comentar yo es que últimamente están viniendo muchas pruebas mundialistas a Galicia, porque el año pasado tuvimos una carrera parecida al Gelas, que se hizo aquí, que lo organizaron la gente de la Liga Galega, que tuvo mucha... Creo que este año repiten, el Eco Rally que fue para el Mundial. ¿No, José? Esta prueba, que también es una prueba puntuable para un Mundial, pero de otra categoría. Hola, José, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, te llamo aquí por el móvil, estamos haciendo una... Tengo Una que poner encuesta. el Una altavoz pegado aquí al micro, porque no nos funciona la línea de teléfono de cable en la clásica, entonces estamos usando el móvil. ¿Nos escuchas bien? Sí, os escucho perfecto. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, José Calvar es, normalmente cuando hablamos con él, es porque anda metiendo el Marbella por ahí en los rallies, incluso allá por República Checa o por allá también fuiste algo, me parece, ¿no? Sí, por oriendo vemos a hacer ruido también. El rally Barum o algo así es, ¿no? O Barum, sí, Vale. o Barum Rally, sí, Bueno. el RC. Exactamente. Pero bueno, en este caso, José forma parte de uno de los 2 equipos que de la Federación Gallega de Motociclismo van a participar en estos 6 días de enduro. Y José está con Jorge Paradelo y con Bregán Toriñán en el equipo 1, y en el equipo 2 están Aarón Bernárdez, Abel Carballés y Carlos Moreiras. Es así, ¿no, José? Exactamente. Bueno, vamos a ver. Dejas aparcado el Marbella y te pasas a las ruedas. ¿Tú llevas mucho tiempo con esto de las 2 ruedas o cuándo empezaste? Bueno, moito tempo non, digamos que máis ben pouco. Isto, pois, tomei así un pouquiño máis en serio fará a cuestión de 2 anos.